Jóvenes, muy pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la clase virtual número 3 de geometría para el grado sexto. La guía de aprendizaje número 3 de geometría para trabajo en casa de estudiantes Inscaldas está dirigida para el grado sexto 1 y sexto 2 en el área de matemáticas, asignatura de geometría. Docente Sergio Ursola Paterno. Estándar básico de competencias. Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. Derecho básico de aprendizaje. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados. Problema de contexto. Gaspar, el relojero, debe arreglar 3 relojes que perdieron sus manecillas. Si no lo hace, el tiempo se detendrá y el pueblo se congelará. Gaspar debe dibujar las manecillas de cada reloj según la hora indicada en la parte inferior. Luego debe colocarle un nombre a cada ángulo que se forma entre las manecillas y medirlos con un transportador. Ayúdale a Gaspar a salvar el pueblo. Aquí están los 3 relojes y las 3 horas correspondientes. Al final de esta actividad me deben entregar una lista de los 3 ángulos que van a nombrar con sus respectivas medidas. Estudiaremos en esta clase los ángulos, sus elementos, la forma de nombrarlos y de medirlos. Es necesario unos saberes previos que ya hemos visto en clases anteriores, como son los conceptos básicos de geometría, los conceptos de punto, recta, semirrecta, rectas secantes e incluso los números romanos que hemos visto en las clases de matemáticas. Todo esto nos va a servir como base para desarrollar el tema de los ángulos que veremos a continuación. Hay algunas instrucciones que nos van a servir para resolver el problema de contexto que acabamos de leer. La primera es: dibuja en cada reloj las manecillas según la hora indicada en cada uno de ellos. Segunda, nombra el primer ángulo con 3 letras mayúsculas y mídelo con el transportador. Tercera, nombra el segundo ángulo solamente con una letra en el vértice y mídelo con el transportador. Y cuarta, nombra el tercer ángulo con un número y mídelo con el transportador. La teoría entonces que vamos a mirar se refiere a los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que queda cuando tenemos un segmento de recta que parte de una posición inicial hacia una posición final. La abertura que queda entre las dos rectas o los dos segmentos de recta es una amplitud que recibe el nombre de ángulo. Las dos posiciones de las rectas o de los segmentos de recta se van a llamar lados y el punto donde se cortan se llama vértice. Esos serían los elementos de todo ángulo. Y recuerden entonces que el ángulo es la abertura que queda entre los dos segmentos de rectas. Ahí queda una amplitud que se debe medir con un instrumento llamado transportador y cuya unidad de medida es el grado. Hay varias maneras de darle nombre a los ángulos. Vamos a mirar 4. ¿Cuál es la primera? Cuando nosotros tenemos un ángulo como este que tenemos aquí, vamos a colocar en el vértice una letra mayúscula. En este caso tenemos la letra A. Colocamos el símbolo geométrico de ángulo, que es este, y enseguida colocamos la letra correspondiente. En este caso, esto se lee ángulo A. Esa es la primera manera. ¿Cuál es la segunda manera? Escribir una letra del alfabeto griego entre los dos lados del ángulo y utilizando el símbolo que ya vimos acá, el símbolo de ángulo. Por ejemplo, aquí vamos a colocar en esta parte esta letra que es alfa. En el alfabeto griego esta es alfa. Colocamos el símbolo de ángulo y colocamos la letra griega. Esto se lee ángulo alfa.
¿Cuál es la tercera forma? Escribir entre los dos segmentos de recta un número. Y también le vamos a anteponer el símbolo de ángulo. En este caso utilizamos el número 1. Aquí escribimos esto y al lado el 1. Esto se lee ángulo 1. Y la última es esta. Vamos a colocar, además del punto que está en el vértice, otros dos puntos, uno en cada segmento de recta, y les vamos a colocar letras mayúsculas. En este caso, por ejemplo, está la A, la C y la B. Se va a anteponer el símbolo del ángulo, igual que en los casos anteriores, pero aquí vamos a utilizar las tres letras que acabamos de colocar, con una condición, que la letra que queda en el vértice siempre debe quedar en el centro de las tres letras. Esto se lee entonces como ángulo ACB. Esas son las cuatro maneras que tenemos de darle nombre a los ángulos. Y para medirlos, ya les dije que utilizamos un instrumento que es el transportador, el cual tiene una unidad de medida que es el grado. Entonces, cuando nosotros vamos a medir cualquier ángulo y vamos a utilizar un transportador, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el transportador encima del ángulo, de tal manera que coincida el centro del transportador, que siempre viene marcado, con el vértice del ángulo, como se puede ver aquí. Aquí está en forma más ampliada, aquí está el centro del transportador y coincide exactamente con el vértice del ángulo. Debemos ser muy cuidadosos para que coincida y para no moverlo, porque no se debe mover. Luego debemos hacer coincidir el cero del transportador con el lado inicial del ángulo. Recordemos que el transportador viene con una escala inferior que va desde 0 grados hasta 180 en este caso, en este tipo de transportadores. Y va a haber una escala superior que también va de 0 a 180, pero en sentido contrario, de aquí hasta acá. Lo normal es que tomemos la escala inferior y midamos de aquí hacia allá. Entonces les decía, coincidimos aquí el centro del transportador con el vértice del ángulo. Acá hacemos coincidir el cero del transportador con el primer lado o el lado inicial del ángulo, y enseguida miramos dónde está marcando el lado final del ángulo en la escala inferior del transportador. Por ejemplo, en este caso miremos 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. El ángulo justo pasa por el 60, quiere decir que este ángulo mide 60 grados. Así de sencillo es la medición de los ángulos. Vamos a mirar un ejemplo muy parecido a el problema de contexto que tenemos en la guía, para que ustedes se puedan guiar como siempre lo hemos hecho. Bien, el problema de contexto es básicamente el mismo. Es el mismo relojero que tiene que arreglar los tres relojes porque no tienen manecillas. Lo único que hemos hecho es cambiar los tres relojes. Aquí tenemos este primer reloj que tiene una hora diferente a la que está en la guía, 9:15 AM. El segundo reloj tiene otra hora diferente, 11:15 AM. Y el tercer reloj tiene las 2:15 PM. Obviamente son diferentes a las horas que están en la guía, para que ustedes pues puedan desarrollar de manera distinta la actividad. La primera instrucción que dice que debemos seguir es la siguiente: dibuja en cada reloj las manecillas según la hora indicada en cada uno de ellos. Entonces vamos a ver. La primera, 9:15, sería estas manecillas así. Miren que forman una horizontal. Aquí tenemos las 9:15. Segundo reloj, 11:15. Aquí tenemos 11 y aquí tenemos 15. En el tercer reloj tenemos las 2:15. Aquí tenemos 2:15.
Aquí estamos también haciendo uso de los números romanos que vimos en clases de matemáticas. Segunda instrucción, nombra el primer ángulo con 3 letras mayúsculas y mídelo con el transportador. Ojo, vamos a darle nombre al primer ángulo. ¿Cuál es el primer ángulo? El que tiene las 9/4, que forma una línea recta con sus manecillas. Me dice que lo nombre con 3 letras mayúsculas. Para nombrarlo con 3 letras mayúsculas debo ubicar 3 puntos. Ya tenemos uno en el centro, vamos a ubicar uno a cada lado. Luego tengo que dar el nombre de 3 letras. Tenemos A, B, C. Ok. Si medimos con un transportador, el ángulo tendría esta forma. Si utilizamos el transportador, nos vamos a dar cuenta que de aquí hasta acá tiene exactamente 180 grados. Entonces vamos a nombrarlo, vamos a darle nombre. Ángulo ABC, porque estamos utilizando las 3 letras. Ángulo ABC. Y ya lo medimos aquí, tiene 180 grados. Así de fácil. Otra instrucción. Nombra el segundo ángulo solamente con una letra en el vértice y mídelo con el transportador. Aquí es diferente. Vamos a utilizar solamente una letra en el vértice y va a ser con el segundo reloj. En el segundo reloj tenemos las 11:15. Vamos a colocar una letra aquí en el vértice. Vamos a usar la letra M. Luego medimos con el transportador esta parte y nos vamos a dar cuenta que esto tiene 120 grados. Entonces el ángulo M es igual a 120 grados. Otra instrucción, nombra el tercer ángulo con un número y mídelo con el transportador. Este es diferente. Ahora vamos a tomar el tercer ángulo, que es el que mide las 2:15. Y lo vamos a nombrar con un número. Vamos a colocar el número 3, por ejemplo. Luego lo vamos a medir con el transportador y nos vamos a dar cuenta que este es un ángulo que mide 30 grados. Vamos a darle nombre. Ángulo 3, que mide 30 grados. Eso es todo. Ayudamos al relojero y el relojero está feliz. Salvamos el pueblo. Esas respuestas ustedes tienen que ubicarlas en estos espacios, donde dice primer ángulo, segundo ángulo y tercer ángulo, ¿verdad? Ustedes tienen que responder aquí cuánto mide y qué nombre le pusieron, ¿cierto? Entonces, no siendo más, les recuerdo que me pueden enviar la actividad por la plataforma y los que tienen algún problema, por favor, al WhatsApp o al correo electrónico. Jóvenes, me despido recordándoles como siempre que juntos saldremos adelante. Nos vemos en otra clase. Bye bye.